Bueno, y ahora nos vamos a Mafil, en la región de Los Ríos, donde continúan buscando los restos de Julia Chuñil para conocer los detalles de este cuarto día de peritajes, donde habrían encontrado un objeto que podría incluso dar luces de lo que sucedió con la activista mapuche. Vamos a contacto con Diego Sangüesa, que tiene toda la información hasta ahora. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Bueno, en un cuarto día de búsqueda no se dio nuevamente con Julia Chuñil, a quien se ha buscado intensamente en la casa que ustedes ven a mi espalda, en las inmediaciones de este terreno. También durante esta jornada se ha excavado en una bodega. En ese lugar trabajó el personal del Labocar de Carabineros, incluso algunos funcionarios de la Escuela de Formación de Carabineros estuvieron allí con pala y picota en mano excavando en ese lugar que era de interés, porque se encontraron algunos elementos, entre ellos un machete que habría sido encontrado al interior de esta bodega, que fue llevado al laboratorio del Labocar para ser periciado y poder descartar o no si fue utilizado, digamos, en este homicidio y parricidio que está investigando el Ministerio Público. También vimos durante esta jornada acá la presencia de la fiscal regional, Tatiana Esquivel, quien estuvo recorriendo la zona junto a los efectivos policiales que realizan diversas diligencias, y hoy se pidió incluso ayuda de maquinaria pesada. Estuvo una retroexcavadora cavando en algunos sectores, puntos claves también de esta investigación. Hasta ahora nada del paradero. Lo que sí ha dicho la fiscal durante esta jornada es que están cada vez más cerca de ir avanzando y de ir descartando también ciertos sectores, ciertos puntos que habría mencionado el ex yerno de Julia Chuñil, recordemos, testigo clave en este caso, quien estaría revelando información para que trabajen las policías en este sector, en este lugar. Asimismo, también el testimonio del ex yerno y el testimonio que se ha recogido de vecinos que conocen a la familia y que conocían a Julia Chuñil también ha sido clave en medio de esta investigación. De hecho, parte de la carpeta investigativa, allí aparecen los testimonios de ellos mencionando a que Julia Chuñil vivía en un contexto de violencia intrafamiliar. Esto ha quedado demostrado en la misma audiencia por parte del Ministerio Público, incluso con hojas de atenciones de urgencia acá en el CEFAM de Mafil, por distintas situaciones que se habrían generado en días previos a la muerte de Julia Chuñil acá, en esta casa, y por lo tanto esos testimonios también se refuerzan con lo que incluso había dicho la propia Julia Chuñil en la iglesia a la que ella acudía a orar, acá muy cercano a su casa, donde habría manifestado públicamente que su vida se había transformado en un infierno porque incluso sus hijos la tenían amenazada de muerte. Parte incluso de ese relato que ella expresa en ese momento de intimidad también y de oración allí en esa iglesia. Recogimos estos testimonios, parte de lo que se ha dicho en medio de esta investigación, de lo que se sabe hasta ahora, en la siguiente nota de nuestro colega Javier Burgos. Decenas de testigos dan cuenta del grave contexto de violencia en el cual vivía doña Julia Chuñil, incluyendo amenazas directas proferidas por uno de sus hijos. Estamos hablando de este adagio que dice, más malo que pegarle a la mamá. Pareciera sí, que aquí era algo común. Javier, ¿eres inocente? La mayoría de los vecinos del sector de Huichaco identifican a Javier Troncoso como una persona violenta, especialmente respecto al consumo de alcohol. En primer lugar, había dicho que la vida en su casa era un infierno. Es la cruda realidad que se vivía al interior de la casa de Julia Chuñil. Una vida marcada por la violencia física y las amenazas por parte de su propio núcleo familiar. Durante la formalización de los 4 imputados, la Fiscalía Regional de Los Ríos presentó una serie de antecedentes que reflejan el contexto vivencial del activista mapuche. Doña Julia ya había sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de sus hijos, en particular por el hijo que se encontraba hace unas semanas atrás en condición carcelaria, y también por parte de su hija. Y es que la vida de la mujer de 72 años habría estado marcada por una serie de hechos de violencia desde hace más de una década y que incluso habrían sido alertados por el propio sistema judicial. En el año 2014, doña Julia ya había sido víctima de amenazas no condicionales en contexto de violencia intrafamiliar.
Posteriormente, en el año 2016, también doña Julia Chuñil ya había sido víctima del delito de amenazas no condicionales en contexto de violencia intrafamiliar. Violencia que durante muchos años fue parte del día a día en su domicilio en la comuna de Mafil, un ambiente rodeado de alcohol, amenazas, peleas y agresiones de la que no solo Julia era víctima. Posteriormente, en el año 2016, también se produce una situación de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, ahora entre dos hermanos, entre José Luis Troncoso Chuñil y Javier Troncoso Chuñil, lo que nos evidencia de que el contexto de violencia intrafamiliar era una situación constante. La violencia parece como una forma cotidiana de resolver conflictos. Pareciera que ellos aprendieron de chiquitito que el más fuerte y la violencia es justamente la forma de enfrentar la vida, y de esa forma, tanto a nivel intrafamiliar como a nivel fuera de la familia, la violencia era la forma que resolvían los conflictos. Un comportamiento persistente por parte de los 3 hijos formalizados por el Ministerio Público, uno de ellos hoy en prisión preventiva al ser considerado un peligro para la sociedad. Y es que la figura de Javier Troncoso Chuñil generaba temor en los propios vecinos del sector. Muchos de ellos incluso durante largos pasajes omitieron entregar antecedentes por miedo a sufrir represalias. 15 testigos, que fueron declaraciones tomadas también por el personal especializado de Carabineros, refieren a Javier Troncoso Chuñil como una persona alcohólica, de conducta violenta y de mal convivir. Tenía una actitud prepotente, intimidante, especialmente cuando él consumía alcohol. Y esto generaba un temor no solo en la propia víctima, doña Julia Chuñil, sino que también en los vecinos, quienes al momento de querer tomar la declaración, muchos referían no querer declarar por miedo a la actitud que podría tomar eventualmente Javier Troncoso. Aquí ellos tienen una baja capacidad escolar, una baja capacidad de abstracción. Por lo tanto, elaborar un plan o diseñar un plan es muy poco probable. Hoy es el principal sospechoso de la muerte de su madre, una figura clave para entender el pasado violento en la vida de Julia Chuñil. Fue tan solo unas semanas antes de su desaparición cuando la mujer mapuche acudió en 2 oportunidades a la iglesia evangélica para orar por su propia vida. En 2 ocasiones distintas, en 2 iglesias del sector, la señora Julia Chuñil había pedido una oración por su vida. Le había pedido a las personas de ambas iglesias que oraran por ella porque ella sentía que estaba siendo amenazada por uno de sus hijos. El temor que ella sentía era tanto que necesitaba buscar el consuelo y la confianza de otras personas. Un temor basado no solo en amenazas y hechos de violencia. Durante la audiencia de formalización se reveló que el crimen de Julia Chuñil no sería el primer homicidio ocurrido en la vivienda. La gravedad del contexto es tal, su señoría, que la investigación ha permitido establecer que este es el 3er homicidio ocurrido en esta misma casa, dentro de este mismo grupo familiar, el entorno más cercano y directo de nuestra víctima, doña Julia Chuñil. Fue durante 2001 cuando la comunera intervino como testigo en un asesinato ocurrido antes de la llegada de su familia. Es el primero de 3 homicidios, el segundo ocurrido en 2016, uno que tuvo participación directa por parte de uno de los hijos. A los familiares le pido las 1000 disculpas por lo que mi hijo hizo esas cosas. Que me disculpen y lo disculpen a él también porque él lo hizo fuera de su conocimiento, porque tomaron todo el día. Es parte de los hechos relatados por la propia Julia Chuñil, antecedentes presentados por la Fiscalía que permiten construir la realidad que día a día reinaba en el domicilio de la mujer mapuche. Un ambiente rodeado por la violencia intrafamiliar y persistentes amenazas, una realidad que podría descartar la hipótesis de que su desaparición podría tener fines políticos. Tenemos que encontrar a los culpables de lo que le hicieron a mi madre. Es la triste vida de Julia Chuñil, la mujer que durante mucho tiempo fue buscada por los que hoy son los presuntos responsables de su muerte. Bueno, un testimonio que ha dado que hablar acá en la zona, el de este ex yerno de Julia Chuñil, quien habla después de mucho tiempo. Recordemos que el homicidio de esta mujer mapuche habría ocurrido el 8 de noviembre del año 2024. Casi más de un año después, él decide hablar cuando finalmente todos son detenidos. Y esto habla también del temor que le tenían, según lo que dicen los vecinos, a Javier Troncoso Chuñil, el hijo de Julia
Julia Chuñil y quien aparentemente habría sido el protagonista de todo esto y quien le habría quitado la vida a su madre acá en el predio cercano a la casa donde ella también vivía junto a su hijo Javier y su hija Janet, quienes también están formalizados hoy en medio de este proceso investigativo que se lleva adelante. La situación ahora de ellos, de Janet y de Paulo, es de un arresto domiciliario total. Están en detención en tránsito, por lo menos hasta este lunes, cuando se revise en la Corte de Apelaciones de Valdivia la situación de la medida cautelar de ellos, ya que la Fiscalía apeló a una prisión preventiva. Por lo mismo también la fiscal ha dicho que es clave lo que se vaya avanzando en las indagatorias entre hoy y mañana, lo que se vaya también encontrando acá en el sector, en el lugar. Hoy le preguntábamos a la fiscal, por ejemplo, por estos 6 puntos de intereses que ella hablaba y nos decía que ahora todo se ha transformado en un punto de interés, el predio completo. Esto porque se han encontrado prendas de ropa en el lugar, se encontró hoy este machete, se han encontrado incluso algunos restos óseos que se fueron llevados al laboratorio de criminalística para ser analizados, aunque nos advertían fuera de cámara que no quieren crear falsas expectativas. Igual también nos hacían el contexto que estamos en medio de un terreno rural, se pueden encontrar este tipo de situaciones, incluso estos restos pueden pertenecer a animales de acá de la zona y por lo tanto tienen que ser periciados. Pero claro, a simple vista lo que vieron los investigadores es que se podría tratar de esto, de restos de animales en este lugar, pero igual fueron llevados al laboratorio para ser periciados. Hoy se trabajó puntualmente en esta bodega, aunque la fiscal, en medio del punto de prensa que nos entregó posterior a los trabajos que allí se realizaban, no quiso entrar en detalles en las diligencias principalmente que hoy se desarrollaban acá para no entorpecer, decía ella, el éxito de la investigación que se lidera hasta ahora por el Abocar de Carabineros y otros servicios que han llegado también a apoyar estas labores. Pasemos a revisar de hecho lo que nos dijo la fiscal regional de Los Ríos. Se ha instalado en el domicilio de doña Julia un equipo de trabajo enfocado específicamente a la búsqueda de evidencia relevante y sobre todo para dar con el cuerpo de doña Julia. Este rastreo es un rastreo forense, por lo tanto también tiene presencia de peritos del laboratorio de Carabineros y las distintas evidencias que se han ido levantando están siendo sometidas a análisis. A las 18 horas se retiró el personal de Carabineros que estaba acá en este lugar realizando labores investigativas, incluso también la maquinaria pesada que llegó para apoyar, una retroexcavadora y otras maquinarias en las labores de excavación en distintos puntos. Mañana se continúan las labores de búsqueda, a eso de las 10 de la mañana llegarán nuevamente hasta este punto los equipos, hasta este lugar. A mi espalda está un equipo de punto fijo de Carabineros de control de orden público para poder resguardar el lugar. Recordemos que la casa de la familia Chuñil está finalmente incautada, así lo dijo la fiscal en medio de la audiencia, y por lo tanto tiene que ser resguardada como evidencia clave también, claro, porque se va a seguir investigando mañana acá y obviamente con la esperanza de poder encontrar algún avance, algún rastro del paradero de Julia Chuñil. Esperemos que así sea y estaremos ahí atentos a cómo avanzan las diligencias. Muchísimas gracias, Diego, por el informe. Que estés bien. Que estén bien. Buenas noches.